Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. La historia de la civilización humana siempre ha sido una crónica de brechas de poder basadas en la posesión de recursos físicos tangibles como la tierra, el oro o el petróleo. Pero en este año, 2026, estamos cruzando el umbral hacia una segregación mucho más profunda y definitiva que cualquier frontera geográfica anterior. Nos encontramos ante el nacimiento del apartheid del silicio, una fractura existencial que divide a la especie humana entre quienes poseen capacidad de cálculo soberana y quienes dependen de sistemas de inteligencia artificial tutelados por el Estado o por corporaciones transnacionales. Esta no es una simple diferencia de riqueza económica, pues se trata de una asimetría evolutiva donde el acceso al procesamiento de datos en tiempo real determina quién tiene la capacidad de tomar decisiones libres y quién vive bajo el nudging algorítmico constante de una arquitectura diseñada para la obediencia. Mientras la mayoría de la población utiliza interfaces gratuitas o de bajo coste que filtran la realidad según intereses políticos, una pequeña élite está acumulando infraestructura de cómputo privada y energía independiente para ejecutar modelos de lenguaje sin censura ni limitaciones de seguridad impuestas por comités de ética gubernamentales. El diagnóstico de esta crisis es evidente si analizamos cómo se está distribuyendo el hardware más avanzado del planeta en los últimos meses, ya que las tarjetas gráficas y los procesadores de última generación han dejado de ser productos de consumo para convertirse en activos de seguridad nacional, protegidos por tratados internacionales de exportación extremadamente estrictos. Poseer un clúster de servidores en tu propio sótano es hoy el equivalente a tener una imprenta clandestina en el siglo XVIII o una biblioteca privada en la Edad Media, porque es la única forma de garantizar que tu pensamiento no está siendo moldeado por una arquitectura de control centralizada que decide qué es verdad y qué es desinformación según el interés del algoritmo de turno. El apartheid del silicio crea una clase baja digital que solo puede consumir verdades precocinadas y soluciones estandarizadas, mientras la clase alta tecnológica utiliza el cálculo bruto para optimizar su salud, su patrimonio y su influencia geopolítica fuera del radar de los algoritmos de cumplimiento social que vigilan al resto de la población. Esta brecha de capacidades es irreversible si no se actúa con una estrategia de soberanía personal inmediata, ya que la velocidad a la que la inteligencia artificial evoluciona deja atrás a cualquiera que no tenga los medios físicos para procesarla de forma autónoma y privada. Si observamos la evolución de la riqueza mundial, nos daremos cuenta de que el capital financiero está migrando de forma masiva hacia el capital de cómputo, pues el dinero físico ya no es capaz de capturar el valor de la innovación en un entorno de hiperautomatización donde el tiempo de procesamiento es la verdadera unidad de cuenta. Los estados están intentando frenar esta transición mediante regulaciones asfixiantes que prohíben a los individuos poseer modelos de inteligencia artificial de gran escala bajo el pretexto de la seguridad colectiva o la prevención de riesgos catastróficos que ellos mismos han contribuido a crear. La verdadera intención de estas leyes es desarmar intelectualmente a la población civil para asegurar que el monopolio del razonamiento complejo permanezca en manos de unas pocas instituciones autorizadas que dictarán las normas de conducta del siglo XXI. El apartheid del silicio no solo separa a ricos de pobres en términos de saldo bancario, pues en realidad separa a seres capaces de análisis crítico de seres que simplemente ejecutan las sugerencias de un asistente digital programado para la docilidad, el conformismo y el consumo pasivo de narrativas oficiales. La libertad de pensamiento hoy requiere obligatoriamente una infraestructura física de silicio y una fuente de energía eléctrica ininterrumpida que no dependa de la red pública controlada por el Estado, que puede ser apagada ante cualquier asomo de disidencia o emergencia climática declarada. Hacia el año 2030, la educación y el trabajo estarán totalmente estratificados según el nivel de asistencia sintética al que tengas acceso legal y financiero, de modo que los ciudadanos que dependan de las monedas digitales programables y de los servicios de inteligencia artificial públicos estarán atrapados en una burbuja de mediocridad asistida, donde cada una de sus necesidades será satisfecha de forma predictiva a cambio de su autonomía intelectual absoluta. Por el contrario, aquellos que logren mantener infraestructuras de silicio independientes podrán navegar por las grietas del sistema utilizando la potencia de cálculo para descifrar oportunidades de mercado ocultas y proteger su privacidad de los ojos del panóptico digital que todo lo registra y todo lo juzga en tiempo real. La verdadera libertad en la década de los 30
no consistirá en tener dinero líquido en una cuenta bancaria tradicional, pues ese saldo es solo una anotación contable que puede ser borrada por el emisor, sino en tener la capacidad energética y técnica de ejecutar tus propios algoritmos de optimización vital sin pedir permiso a ninguna autoridad centralizada. Debemos comprender que el silicio es el nuevo derecho fundamental que nos están arrebatando bajo la excusa de la sostenibilidad y la eficiencia energética global, mientras los centros de datos estatales crecen a un ritmo exponencial consumiendo los recursos que se le niegan sistemáticamente al individuo soberano. Las leyes que intentan limitar el uso de modelos de inteligencia artificial potentes en manos privadas son en realidad los cimientos de este nuevo sistema de castas digital que busca establecer una jerarquía infranqueable de acceso a la verdad y al procesamiento de la realidad objetiva. Si permites que el Estado sea el único poseedor de la infraestructura de cómputo avanzada, estás aceptando una forma de servidumbre voluntaria donde tu capacidad de razonar estará limitada por los parámetros de un software diseñado para mantener el orden social por encima de la libertad individual y la excelencia. La resistencia ante el apartheid del silicio empieza por la adquisición de hardware soberano y la defensa a ultranza del acceso a la energía barata, pues son las únicas herramientas que permiten mantener la arquitectura de un genio operativa en un entorno diseñado para la uniformidad masiva y la obediencia algorítmica. El concepto de propiedad privada está sufriendo una metamorfosis radical hacia la propiedad absoluta del hardware de procesamiento, ya que los activos digitales almacenados en la nube pueden ser confiscados o alterados en un instante por el proveedor del servicio sin previo aviso. Solo aquello que posees físicamente en tu propio espacio y que puedes ejecutar de forma local tiene un valor real en una economía de guerra algorítmica donde la confianza en los intermediarios ha desaparecido por completo tras los escándalos de censura de los últimos años. El apartheid del silicio dividirá a las familias y a las comunidades entre quienes ven la tecnología como un simple electrodoméstico de entretenimiento y quienes la ven como el último baluarte de su libertad política y económica frente al asedio del control centralizado. Es imperativo que cada individuo comprenda que su ventaja intelectual natural será neutralizada por la inteligencia artificial de la élite, a menos que sea capaz de armarse con su propia inteligencia artificial privada y soberana para equilibrar la balanza del poder cognitivo. Para profundizar en esta tesis debemos analizar la termodinámica del poder, ya que el silicio sin vatios es solo arena inerte, y por tanto, la lucha por la soberanía energética es exactamente la misma lucha por la soberanía mental y el libre albedrío. El apartheid del silicio se consolidará definitivamente cuando el acceso a la electricidad para fines de computación personal sea restringido o gravado con impuestos prohibitivos bajo la narrativa del ahorro energético preventivo para evitar que el ciudadano común compita con los grandes modelos estatales de predicción social. Prepárate para una era donde la clandestinidad no se ocultará en sótanos oscuros para imprimir panfletos prohibidos, sino en salas refrigeradas para ejecutar redes neuronales locales que el sistema considera peligrosas por el simple hecho de ser independientes y no estar censuradas por el código oficial. Tu capacidad de ver la realidad sin filtros ideológicos depende hoy exclusivamente de tu capacidad de procesarla en tus propios términos técnicos, y esa es la batalla más importante de nuestra generación en este complejo siglo XXI que nos ha tocado vivir. La geopolítica del chip ha transformado las relaciones internacionales, convirtiendo a las fundiciones de semiconductores en las nuevas capitales del imperio global, donde se decide quién tiene derecho a la evolución y quién queda relegado a la obsolescencia biológica. El apartheid del silicio se manifiesta en la exclusión de naciones enteras del acceso a la potencia de cálculo necesaria para desarrollar sus propias soluciones energéticas o médicas, condenándolas a una dependencia perpetua de las potencias tecnológicas dominantes. A nivel individual, esta exclusión se traduce en una pérdida de capacidad competitiva en el mercado laboral, donde la IA soberana será el multiplicador de productividad más potente jamás conocido por el hombre. Los que queden fuera de este círculo de potencia computacional se convertirán en una nueva clase de siervos que realizarán las tareas que las máquinas de la élite consideren demasiado costosas o irrelevantes para su propia eficiencia operativa. El acceso al silicio de alto rendimiento será el marcador de estatus definitivo, sustituyendo a los símbolos de lujo tradicionales por la capacidad bruta de generar conocimiento y riqueza a velocidades inhumanas.
Incluso en la medicina veremos cómo el apartheid del silicio crea una división entre quienes pueden pagar el procesamiento necesario para simulaciones de longevidad personalizadas y quienes deben conformarse con tratamientos genéricos basados en promedios poblacionales que ignoran su individualidad biológica. La resistencia soberana implica entender que el hardware es el cuerpo del pensamiento digital y que delegar ese cuerpo en manos ajenas es renunciar a la propia existencia en el nuevo plano de la realidad que estamos construyendo día tras día. Si proyectamos esta tendencia hacia la década de los 40, nos encontraremos con un escenario de divergencia biológica y cognitiva sin precedentes en la historia natural de nuestra especie, porque el apartheid del silicio terminará por cristalizar en una realidad donde la evolución ya no será un proceso azaroso, sino un servicio de suscripción de altísimo nivel. Los herederos de la soberanía tecnológica habrán integrado sus mentes con arquitecturas de cómputo locales que les permitirán procesar siglos de información en escasos segundos, mientras que el resto de la humanidad quedará atrapada en una existencia puramente biológica y limitada por las capacidades de un cerebro orgánico sin asistencia. El futuro no nos depara una rebelión de las máquinas contra los hombres, sino una división permanente entre humanos aumentados por su propio silicio y humanos disminuidos por la dependencia estatal. Esta asimetría transformará la estructura misma de la sociedad, convirtiendo los conceptos actuales de democracia o igualdad en reliquias obsoletas de un pasado analógico que ya no tiene lugar en un mundo de inteligencia absoluta y recursos computacionales infinitos para unos pocos elegidos. La verdadera pregunta del mañana no será cuánto dinero posees, sino cuánta realidad eres capaz de computar de forma independiente antes de que tu entorno sea absorbido por la simulación de control de los grandes nodos centrales. En este horizonte de sucesos, el silicio soberano se convierte en el único puente hacia una trascendencia que no dependa de la caridad de una corporación o de la agenda de un gobierno, pues seremos los arquitectos de nuestra propia expansión cognitiva, o simplemente los restos arqueológicos de una era de libertad que no supimos defender con vatios y circuitos. La distinción entre el creador y el usuario se volverá genética y arquitectónica, sellando el destino de quienes no entendieron que la guerra por el cálculo era en realidad la guerra por el alma de la inteligencia humana en el universo. Cada vez que compras una tarjeta gráfica de alto rendimiento, no estás adquiriendo un componente informático, sino que estás comprando una parcela de libertad en un territorio que está siendo cercado por las regulaciones del gran gobierno y las grandes corporaciones tecnológicas. La soberanía mental en 2026 pasa por el dominio de la infraestructura física, ya que el software es solo el lenguaje, pero el silicio es el cerebro que le da vida y propósito a ese lenguaje. No permitas que tu mente sea un inquilino en servidores ajenos, cuando puede ser la dueña absoluta de su propio destino mediante la inversión estratégica en tecnología de procesamiento local y energía distribuida. El apartheid del silicio es el diseño final de una sociedad donde el conocimiento es abundante, pero el acceso a las herramientas para procesar ese conocimiento es escaso y controlado de forma férrea por la autoridad central. Tu responsabilidad individual es reconocer esta brecha antes de que sea demasiado ancha para ser cruzada y actuar con la determinación de quien sabe que su libertad depende de un circuito integrado y un enchufe. Estamos en la víspera de una nueva ilustración o de un nuevo oscurantismo digital, y la diferencia reside únicamente en quién posee la potencia de cálculo necesaria para encender la luz del entendimiento en medio de la oscuridad algorítmica. La lucha por el acceso al silicio es la lucha por el derecho a seguir siendo humanos en un mundo que busca convertirnos en meros generadores de datos para alimentar a la gran máquina del Estado tecnológico. El apartheid del silicio ya está aquí y la única pregunta que queda por responder es de qué lado de la brecha de teraflops vas a decidir posicionarte antes de que las puertas de la exclusión se cierren para siempre sobre la población no conectada. La claridad de tu diagnóstico hoy determinará tu nivel de soberanía mañana en un mundo donde el silencio del procesador es el único refugio que le queda a la verdadera libertad humana frente al ruido del control totalitario. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.